Vamos a abrir nuestras Biblias para dar lectura a la palabra del Señor. Y quiero que lo hagan conmigo en el libro de Nehemías. Vamos al capítulo número 1. Solamente vamos a leer una pequeña introducción, ya que vamos a estar tratando de diferentes capítulos y versículos del mismo. Pero vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo número 6. Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para no perder, ¿verdad? Pues el sentido de reverencia que tenemos hacia el Señor. Y lo hacemos porque en el libro de Nehemías o de ¿qué fue? Es en el de Esdras, ¿no? Dice la Escritura que cuando comenzaron a leer el libro de la ley, todo el pueblo estaba de pie, grandes y pequeños, todos estaban de pie leyendo, escuchando leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hasta ahí la palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos. Dios bendiga, añada la bendición a su palabra en esta mañana. Bien, mire, quiero dar lectura a un poquito de lo que nos dice uno de los diccionarios bíblicos, que es una de las mejores herramientas que podemos tener los pastores y todas las personas que quieren tener un mejor entendimiento de la palabra del Señor. Quiero hacerlo así para poder resumir el tiempo de esta mañana. Aparecen varios nombres con el nombre de Nehemías. Vamos a referirnos al gobernador de Judá que gobernó durante el periodo persa. Todo lo que se sabe de Nehemías aparece en el libro que lleva su nombre. Algunos piensan que Nehemías era de linaje real, deduciendo esto de sus palabras en el capítulo 2, en el verso 3, que dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Es decir, quienes sentían más el dolor de ver la ciudad destruida, pues eran aquellos que tenían una afinidad más cercana al templo y a la ciudad. Es decir, podían ser los gobernadores o podían ser los sacerdotes y los siervos de Dios. Dice aquí en este diccionario que Nehemías era copero del rey Artajerjes, a quien solicitó el encargo de ir a Judea a reorganizar la provincia y reconstruir los muros de Jerusalén. Gran autoridad y recursos le fueron concedidos, con los cuales se trasladó a esa ciudad y emprendió la obra que propuso en su corazón. Después de varios días de estar orando, Nehemías se propuso en su corazón regresar a Jerusalén y reconstruir todo lo que la guerra había destruido. No solo reconstruyó el muro en un tiempo relativamente corto, sino que también levantó viviendas para muchos del pueblo y llevó a cabo un programa de reformas sociales. Nehemías es uno de los líderes más importantes que podemos encontrar en la palabra
Sufrió mucha oposición de parte de los pueblos vecinos a Jerusalén, especialmente del gobernador del distrito de Samaria, Sanballat, evitando siempre un conflicto frontal con ellos, eludiéndolos y concentrándose en su obra. Nehemías pudo finalmente llevar a feliz término sus propósitos. Se dedicó entonces a poner en orden algunos asuntos de carácter civil en la pequeña comunidad judía. Nehemías no era levita ni sacerdote, según la opinión de algunos. Inclusive es posible que Nehemías haya sido un eunuco, porque esto es lo que acostumbraban los reyes, poner pues cerca de ellos, rodearse de hombres que fueran eunucos. Colaboró ampliamente con el plan de Dios, disponiendo su corazón enteramente. No se quedó con nada, todo se lo entregó a Dios, toda su voluntad estuvo rendida cuando él estuvo orando día y noche, no sabemos cuántos días, pero finalmente él resolvió entregar su corazón a Dios y ponerse a su total servicio. En el libro que encontramos y que lleva su nombre, que es parte del canon hebreo, este libro figura entre los escritos que se le llaman los Ketubim, que ya se ha hablado mucho de eso en los estudios de 3 semanas. Dice también aquí este libro que el Talmud reconoce a Esdras, un sacerdote y escriba, como el autor de los libros de Esdras, Nehemías y los libros de Crónicas. Pues sí, estuvieron muy cercanos y Esdras conoció a Nehemías y sobre todo conoció el trabajo que éste pudo desarrollar. Se han señalado varias razones de carácter histórico y literario que sugieren duda sobre eso. Los libros en sí mismos no dicen específicamente que fueran escritos por Esdras. Por eso algunos exégetas, cuando se refieren al autor de ellos, le llaman el cronista, lo cual puede suponer o no que Esdras fuera el responsable de estas obras. Quien haya sido el escritor del libro de Nehemías fue guiado por Dios, fue dirigido por Dios, ya sea a escribirlo o ya sea a incluirlo dentro del canon de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Se dice que Nehemías es un libro que deben de leer todos los estudiantes de un instituto bíblico, los obreros de una iglesia, los pastores, todas las personas que tienen relación con algún ministerio deben de leer el libro de Nehemías. Se dice que por lo menos 2 o 3 veces al año. No se debe de dejar este libro a la deriva. Debe de ser un libro de texto de primera mano para todos aquellos que aman el servicio a Dios. Muy bien, en este libro se nos habla de cómo Nehemías llega a Jerusalén y cuando ve la destrucción en que se encontraba la ciudad, pues este hombre quebrantó su corazón. Él amaba la ciudad de Jerusalén. Quiero decirle que todos los judíos aman la ciudad de Jerusalén. Hay un salmo que enseña que los judíos deben de amar a Jerusalén. Y dice el salmo, si no fuese así, que me pasen todas las desgracias que puede pasarle a un ser humano, si es que no amo a Jerusalén. Y aunque no vivan en Jerusalén, los judíos aman a Jerusalén. Nosotros como cristianos hemos aprendido a amar a Jerusalén también, sin conocerla, pero por sus hechos históricos, por el tremendo valor que tiene Jerusalén al haber sido el lugar donde el Salvador se reveló y murió por los pecados del mundo, por los nuestros. Amamos Jerusalén por la abundante profecía que hay en relación a Jerusalén. También por ello nuestra atención está puesta en Jerusalén. Bueno, Jerusalén estaba destruida y ya era tiempo de dejar de quejarse, de dejar de echarle la culpa a todo el mundo. Era el tiempo de trabajar, era tiempo de hacer algo. Manos a la obra. Por ahí
ahí hay un libro que dice remangándonos las mangas de la camisa. Llega el momento en que ya no tenemos que quejarnos ni estar culpando a nadie, sino doblar nuestras camisas y ponernos a trabajar. Eso es lo que se tiene que hacer. Llega Nehemías y demuestra por qué Dios lo llamó a reedificar a Jerusalén, principalmente los muros y las puertas que estaban semidestruidas. Él era un gran organizador, un hombre que sabía lo que quería hacer. Él no llegó y dijo, pues, ¿qué tengo que hacer? Su corazón ya estaba desde días antes, desde que estaba en Persia, y ya estaba habituado al corazón de Dios. Ya sabía lo que tenía que hacer, aun cuando todavía no veía la destrucción que había en la ciudad. Así que él da paso a la acción y comienza la obra de la restauración de una ciudad que quedó semidestruida a causa de la guerra. Él da ejemplo a sus hermanos, no solamente dando órdenes, sino también echándose responsabilidades más allá de las fuerzas de un ser humano. Nehemías demuestra ser un hombre con mucha vitalidad, con mucha fuerza, con mucho ánimo para poder hacer las cosas. Él estaba dispuesto a velar si era necesario, a redoblar sus esfuerzos, a seguir trabajando cuando otros se fueran. Era un hombre que estaba decidido a restaurar la Jerusalén que estaba semidestruida. Y cuando un hombre está decidido, como lo estuvo Nehemías, nada lo puede hacer volver atrás. Comenzó la restauración de la ciudad, pero inmediatamente comenzaron a venir los problemas, porque todas las personas que quieren servir a Dios deben de saber que lo más natural es que se levante oposición de diferentes formas, de diferente naturaleza, inmediatamente. Apenas usted acaba de consagrar su vida a Dios en oración, ya sea en el templo o en su casa, usted se levanta y comienzan las confrontaciones. Comienza la oposición, que puede ser por parte de la familia, puede ser por parte de la esposa, de los hijos, puede ser por parte de quien sea. Pero es muy raro, es imposible poder encontrar un ministerio que no tenga oposición, que no tenga confrontación. Todos los ministerios son confrontados y todos los ministerios sufren oposición inmediatamente. La primera oposición vino de Sanbalat, gobernador de Samaria. Dice la Escritura al respecto: se enojó y se enfureció en gran manera cuando supo que ya estaban trabajando con Nehemías, los judíos, restaurando la ciudad. Si la Escritura que se enojó y se enfureció en gran manera y levantó una campaña de burla y de desprestigio. Comenzó a hablar fuerte para que todos escucharan. ¿Qué es lo que están haciendo estos débiles judíos? Los consideró como inútiles, como personas que no podían realizar ninguna labor de reconstrucción. Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará, acompañado de risas, de mofas, de burlas, de carcajadas de parte de Sanbalat. Nehemías aguantó, soportó, no se dobló y ante esta primera oposición no dijo, pues me van a empezar a criticar. No, él continuó, él siguió. Viene una segunda oposición. Cuando los enemigos de los judíos vieron que los trabajos avanzaban, decidieron preparar un ataque sorpresivo. Al respecto, la Escritura dice: conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Todos los que no querían la reconstrucción del templo se pusieron de acuerdo, se unieron sus fuerzas para ir contra Nehemías y contra el pueblo que le estaba ayudando a reconstruir la ciudad. Vamos a tirar todo lo que estos levantan.
o lo que ya habían hecho, lo vamos a volver a derrumbar. Y es tremendo cuando tenemos que enfrentar una turba, una oposición de esta naturaleza. No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, es decir, con astucia, de una manera ventajosa. Y dice la Escritura, y los matemos. ¿Sabe la intención de los enemigos de Nehemías? Personas que estaban dispuestas no solamente a impedir la obra de reconstrucción del templo, sino inclusive a matar si era necesario. Judíos que habitaban con los pueblos vecinos alertaron a Nehemías, quien recurre a Dios en oración. No hizo otra cosa que hubiera hecho otro líder del mundo, Napoleón, Hitler, quien sea, sino que él, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que tiene el conocimiento del Dios Todopoderoso, él su refugio, él su escudo, su escondedero, su ayudador es Dios. Dice la Escritura que fue a Dios en oración, pero no dejó de trabajar. Dice la Escritura que le ordenó al pueblo que con una mano trabajaran en la obra y con la otra tuvieran lista la espada por si los enemigos llegaban contra ellos. Oiga, esto nos parece muy normal cuando lo leemos, pero necesitamos una gran imaginación, necesitamos concentrarnos en estos hechos para darle valor a todo lo que aconteció en Jerusalén en el tiempo en que Nehemías fue con la resolución de reconstruir el templo y los muros de la ciudad. Hubo una división interna que tuvo también que soportar Nehemías. Los judíos pobres claman porque están endeudados. Nehemías reúne a los nobles y a los oficiales. Se comprueba que cobraban interés a sus hermanos. Y ante la amonestación de Nehemías, se decide perdonar las deudas y devolver las heredades a sus dueños. O sea, Nehemías se encuentra con situaciones muy difíciles. El pueblo también tenía problemas. Y aquellos que estaban más privilegiados económicamente estaban prestando dinero y bueno, pues prácticamente tenían a las personas pobres prácticamente ya como esclavos, estaban aprovechándose de las circunstancias. Viene la tercera oposición. Construido el muro y faltando las puertas, los adversarios invitan a Nehemías a un terreno neutral. Mira, queremos hablar contigo, que no sea en Samaria, pero que tampoco sea en la ciudad de Jerusalén. Vamos a buscar un término neutral. Fíjense cómo se busca la ventaja. La Biblia dice que el diablo es como un león, ¿verdad? Aparte de que el león es un rugiente y que puede devorar a su víctima, el león es muy astuto. Y los adversarios de Nehemías eran personas muy astutas. Vamos a buscar un término neutral, como le hicieron a Zapata, ¿no? A Emiliano Zapata. Lo citaron en una hacienda, ¿verdad? Que para platicar, que para poder llegar a acuerdos. Pero ella estaba preparada, ¿no? La celada, y pues ahí lo acribillaron a él y a sus compañeros. Algo así querían hacer también con este líder judío, con Elías. Y le dicen, mira, en alguna de las aldeas del campo de Ono, pero era con el propósito de hacerle mal, ¿verdad? La Biblia dice que a Pablo también le quisieron poner una trampa a los judíos y le dijeron al soldado romano, mira, pues queremos que traigas a Pablo a tal lugar, a Jerusalén, queremos escucharle otra vez. Afortunadamente el sobrino de Pablo había escuchado acerca de lo que tramaban los enemigos de Pablo y va con aquel centurión romano y le dice, mira, no los oigas porque lo que ellos quieren es que tú saques a Pablo y lo acerques a tal lugar, y allí los judíos han prometido que no van a comer ni a beber hasta no ver muerto a Pablo. Ningún hombre que tenga un ministerio de Dios
va a estar ajeno a la oposición. El diablo levanta inmediatamente su fuerza, su poder, especialmente con aquellos que tienen una resolución de servir al Señor, de que su obra va a redundar en beneficio de las almas, o de una ciudad o de un pueblo que nunca ha oído de la predicación del Evangelio. Todos absolutamente, los que quieran servir al Señor, habrán de sufrir oposición. Y viene entonces esta tercera oposición. Y la respuesta que da Nehemías es una de las respuestas más preciosas que podemos encontrar en el libro de Nehemías. Y les dice: yo hago una gran obra y no puedo ir. No tengo tiempo ahorita para entablar una conversación con ustedes. Estoy tan ocupado que no quisiera despegarme de aquí. Fíjense qué hermoso, qué precioso. Un hombre que estaba totalmente comprometido con la obra de Dios. Él entendía lo que era la obra del Señor. Y dice: yo no puedo desatenderme. Tengo una gran obra. Consideró como grande la obra de Dios, no como algo, ¿verdad? Como cuando alguien dijera: están trabajando en el templo, vámonos, lo están haciendo, todavía no terminan, vámonos. Así como menospreciando la casa de Dios, como menospreciando lo que se hace en la casa del Señor. Creo que están haciendo esto, por eso se oye ruido. No, pues vámonos. ¿Quién sabe a qué horas terminarán? ¿Verdad? Algo así más o menos. Es lo opuesto a lo que sentía Nehemías en su corazón. Bien, viene la cuarta oposición. Recurren entonces a los adversarios a la difamación. Envían una carta abierta. Se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. O sea, le están ahí poniendo una trampa, ¿no?, que puedan llevar con el rey de Persia, con Artajerjes. Algo así como lo que le hicieron a Jesús. Lo acusaron de quererse rebelar o de querer preparar una revuelta contra el gobierno romano. Mira, él dice que es rey. Y nosotros solamente reconocemos a César como nuestro rey. Y por ahí fue donde encontraron, ¿verdad?, el poder realizar sus planes de quitarle la vida a Jesús, acusándolo de que estaba tratando de levantar una revuelta en contra del gobierno romano. Algo así le quisieron hacer también a Nehemías. Mira, como que estamos escuchando que como que tú quieres rebelarte en contra del rey de Persia, como que quieres independizarte, y pues esto lo va a saber el rey, esto va a llegar a sus oídos.